para México. Lo hacemos siempre a través de nuestra curva de color azul, en donde precisamente representamos las personas que en su momento han sido clasificadas y estamos estimando sean casos ya confirmados de COVID-19, y a través de la forma que tiene la curva podemos ver precisamente el comportamiento de la epidemia en México. Continúa la curva en tendencia ascendente. Ayer teníamos un más 10% entre la semana 53 y la 1, hoy día tenemos 13%, y esto sigue lógicamente incrementándose, recordando que este incremento que vemos es la suma también de todos los incrementos o en su caso reducciones que pueden haber en algunas entidades federativas. ¿Cuánto es lo que hasta el momento estimamos son casos confirmados en base a lo que tenemos en la plataforma del CISBER? 1.928.321 personas con COVID-19 en base a este grupo de personas notificadas como casos sospechosos. Así también, y siempre actualizamos esta información, las personas se han recuperado, es decir, recordemos que el COVID tiene una proporción importante de personas que al padecer la enfermedad clínica lo hacen de forma leve. Se ha estimado a nivel mundial que esto ocurre en el 80% de las personas que padecen de COVID. Para efectos de México son más ya de 1.291.000 las personas que se han recuperado, que han curado de la enfermedad de COVID-19. Y para efectos de la epidemia activa, pues continuamos con una proporción del 6% en relación a este grupo, que es el que en las últimas 2 semanas ha desarrollado la enfermedad, y por lo tanto representan a el grupo poblacional que en su momento puede mantener activa todavía la transmisión y por lo tanto la misma epidemia. Si vemos la siguiente diapositiva, no tenemos cambios importantes en lo que se refiere al porcentaje de positividad, 45%, sigue un comportamiento ondulante como lo hemos visto prácticamente en los últimos 4 meses, después de haber tenido porcentajes de positividad que llegaron inclusive hasta un 53%, pero un 45% quiere decir que de cada 100 personas que tienen signos y síntomas respiratorios leves o graves, de esas 100, 45 son por virus SARS-CoV-2. Y lógicamente esto a su vez revela que la transmisión comunitaria se mantiene, que prácticamente la mitad de las personas están teniendo COVID-19, y eso es suficiente para poder mantener la epidemia y la transmisión todavía activa, y hemos dado el seguimiento en relación al comportamiento también de la positividad. Para el día de hoy son más de 4.353.000 las personas que han ingresado al sistema informático, el CISBER, en donde todas las entidades, como decíamos, clasifican y notifican sus casos sospechosos de la enfermedad, y a través del seguimiento y en la gran mayoría de ellos la toma de una muestra de laboratorio o la clasificación epidemiológica, para el día de hoy la estadística de casos confirmados por este mecanismo es de 1.732.290, y así también tenemos 2.192.426 personas que han dado negativo a la prueba. Precisamente al poder tener estos dos datos es que podemos obtener en su momento el porcentaje de positividad y saber cómo está la transmisión a nivel comunitario. Si vemos la siguiente diapositiva, el comportamiento de la letalidad, también sin cambios para efecto de esta semana. La reducción que inició ahora en la semana 1 en relación a la semana 53 del 2020 continúa, es un 7%, y como lo hemos comentado, la letalidad representa precisamente la proporción de personas que lamentablemente fallece a consecuencia de la enfermedad del grupo que ha sido clasificado como casos confirmados de COVID. Entonces, de cada 100 personas que enferman de COVID, para efectos de la semana epidemiológica 1/2021, lamentablemente 7 personas fallecen. Y el acumulado que hemos tenido durante todo el 2020 y lo poco que va del 2021 en relación a las defunciones es de 147.614. Veamos ahora la ocupación hospitalaria.
Aquí tenemos precisamente la referente a las camas generales, recordando que estas se utilizan para los pacientes graves, aquellos que desarrollan COVID grave, y precisamente por su situación o las complicaciones que la enfermedad tiene, necesitan ser hospitalizados para una atención especializada y además se le otorguen los tratamientos y las terapéuticas recomendadas para efecto de COVID-19, recordando que la principal afectación de inicio es una afectación respiratoria que compromete precisamente las vías respiratorias primero superiores, luego inferiores, teniendo como principal enfermedad o nosología asociada la neumonía, que es la que afecta directamente no solo a los pulmones en sí, sino también a la capacidad del intercambio gaseoso que estos realizan y que, bueno, dependiendo de la evolución, si esta no es favorable, pues entonces llega esto a comprometer otros órganos en el cuerpo. Son 9 las entidades que tienen una ocupación de estas camas por encima de este 70%, prácticamente han sido las mismas en las últimas semanas. Pueden ver ustedes las ocupaciones específicas para cada una de las 9, siendo la Ciudad de México con este 89%, que como comentábamos ayer se ha mantenido durante las últimas semanas, y no porque haya disminuido la necesidad de personas que requieren de una cama de hospital o haya disminuido en un momento la cantidad de personas infectadas y enfermas, sino porque los procesos de reconversión en su momento permiten también día con día poder estar generando camas que permitan que todavía exista, aunque poca, pero disponibilidad que puede ser utilizada para la atención de estos pacientes. Situaciones similares para las otras entidades, siendo Guerrero la que apenas supera este porcentaje de ocupación del 70% con un 71%. En el siguiente rango, 8 entidades, es decir, entre el 69 y el 50, que es un rango de alerta, es un rango de tenemos que empezar y prácticamente avanzar con la reconversión y expansión porque estamos en riesgo de saturación. Y aquí tenemos a estas 8 entidades que pueden también ustedes ver en el recuadro de la parte derecha, que en su momento también se clasifican de mayor a menor. Y al menos 15 entidades, o son 15 entidades las que tienen más de la mitad de sus camas disponibles para poder ofertarse a las personas que así lo requieran, es decir, tienen una ocupación menor al 50%. ¿Cuántas camas disponibles tenemos a nivel nacional? 13.714, lo que precisamente nos da un 61% de ocupación nacional, conociendo que son 34.822 las camas que al corte se habían destinado o etiquetado para la atención de pacientes IRAG graves, pero que requieren una cama de este tipo. En la siguiente diapositiva vemos las camas que en su momento se requieren ahora para los pacientes críticos, es decir, aquellos que tienen las mayores complicaciones que da la enfermedad y que por lo tanto necesitan de un equipo, de un ventilador mecánico para poder asistir precisamente su respiración. 3 entidades en el rango mayor de 70, 7 entidades en el rango entre 69 y 50, esto se ha mantenido, no ha variado y son prácticamente también las mismas entidades que están en estos rangos, y aquí sí, la gran mayoría, 22 entidades, tienen menos del 50% de ocupación. Como ya sabemos, entidades como Campeche, como Chiapas, como Quintana Roo en su momento son las que inclusive tienen disponibilidades tanto de camas generales como de camas con ventilador, inclusive por arriba del 70%. La ocupación nacional para efecto de las camas con ventilador, 54%, lo que a su vez entonces nos deja 4.977 camas disponibles a nivel nacional. Bien.